buena fe, como una crítica constructiva a efecto de evitar cometer los mismos errores para los futuros exámenes. Por un lado. Por otro lado, también, como ya es del conocimiento de ustedes, pues nosotros realizamos dos audiencias, una unilateral y una bilateral, para los compañeros que tuvieron la oportunidad de presenciar y comparecer, pues ya tienen una idea de cómo es una audiencia unilateral, una audiencia bilateral. Y como parte del programa y parte de la actividad académica y entre docente y discente, pues vamos a realizar 3 audiencias. Y las mismas van a ser realizadas por los grupos siguientes. Es que por favor tomen nota los coordinadores de los grupos que voy a mencionar, y el día viernes les daré yo la fecha de el día en que van a desarrollar la audiencia que les corresponde. El grupo número 1, cuyo coordinador es Mario Humberto Josué Pivaral Barrera, va a desarrollar la audiencia intermedia, es decir, la audiencia donde se discute la procedencia o improcedencia de la acusación presentada por el Ministerio Público. La misma pues está regulada específicamente en el artículo 340 y 341, pero todo lo relativo a la acusación pues lo encontramos a partir del artículo 332 al 342. Grupo número 1, entonces, audiencia bilateral, audiencia intermedia, es decir, donde se va a discutir la procedencia o improcedencia de la acusación presentada por el Ministerio Público. El grupo número 3, cuya coordinadora es Dora Marlene Abad García, va a trabajar la audiencia de revisión de medida de coerción, regulada en el artículo 276 y 277 del Código Procesal Penal. Grupo número 3. El grupo número 6 va a trabajar la audiencia bilateral de ofrecimiento de prueba, regulado en el artículo 343 del Código Procesal Penal. El día viernes vamos a hablar de estas audiencias. Hoy vamos a hablar de una de ellas. Y el día viernes, pues hablamos de las 2 que queden pendientes. Para darles pues, las explicaciones correspondientes y la forma en que se desarrollan estas audiencias. Y como les decía, los que tuvieron la oportunidad e interés de acudir el día lunes y viernes de la semana pasada, donde pues desarrollamos 2 audiencias, pues ya tienen una idea de cómo es. No obstante de que pueden ustedes acudir a los tribunales, que diariamente hay audiencias de diferente naturaleza, incluso debates, para presenciar, pues, cómo se desarrolla una audiencia. Y así, pues, ustedes pueden tener más elementos, en este caso, los grupos 1, 3 y 6, que les corresponde presentar audiencia. Por razones de tiempo no podemos desarrollar más. Es más, todavía, pues, vamos a ver si el tiempo nos permite hablar sobre muchas cosas más, dado que hemos tenido muchas interrupciones, pero ya prácticamente tendríamos tal vez 2 semanas antes del descanso de Semana Santa y de la declaratoria de huelga, que podríamos trabajar si es que no hay interrupciones. El día viernes, entonces, yo les daré la fecha a los grupos que van a intervenir en las audiencias que yo hice referencia. Al final, pues pueden plantear las dudas que estimen pertinentes relacionadas a esta audiencia que van a realizar los grupos mencionados y sobre los, digamos, los puntos que vamos a ver relativos al primer examen parcial. Bien, entonces iniciamos nuestro tema de esta noche. Christopher Kurumaku está presente, ¿verdad? Buenas noches, Santiago. Buenas noches, bienvenido. Bueno, escúcheme con atención, por favor.
Pensemos de que usted es abogado defensor del sindicato Juan López Estrada. Aquí en el Ministerio Público inició proceso penal por el delito de homicidio simple de conformidad al artículo 123 del Código Penal. Y fue aprehendido por orden de juez competente, puesto a disposición de ese juez, que libró la orden de detención. Se escuchó su primera declaración y fue ligado a proceso penal por el delito de homicidio y se le motivó prisión preventiva por ese mismo delito. Es decir, repito, fue ligado a proceso penal por homicidio y prisión preventiva por homicidio. Sin embargo, durante la investigación, usted como abogado defensor logró recolectar algunos medios de investigación que demuestran que su patrocinado no cometió el delito de homicidio simple, sino fue un homicidio culposo, que la muerte de la víctima acaeció por pura imprudencia, pura negligencia. Por lo tanto, pues no puede su patrocinado, su defendido, seguir privado de libertad por el delito de homicidio, porque pues según lo que usted logró recolectar, pues es un homicidio culposo. ¿Qué debe hacer usted como abogado defensor para lograr esa modificación del delito y lograr la libertad de su patrocinado? ¿Qué planteamiento le debe formular usted al juez? Si alguien sabe y tiene la respuesta, pues que por favor pida la palabra y me la diga. En este caso sería una reforma al autoprocesamiento. Reforma de autoprocesamiento. En efecto, es una reforma, pero ¿qué audiencia solicitaría para plantear esa reforma? Si no estoy mal, está contenida en el artículo 320 del Código Procesal Penal. 320, ¿qué habla del autoprocesamiento? Uh-huh. Sí, de acuerdo, puede haber una reforma del tipo penal, pero digamos técnicamente o procesalmente, de acuerdo a nuestro Código Procesal Penal, ¿cómo se denomina esa institución jurídico-procesal que se va a plantear? Audiencia de reforma de auto de procesamiento, licenciado. Sí, es una audiencia bilateral donde se va a solicitar la reforma de ese autoprocesamiento. Sí, estoy de acuerdo, así es, pero esa audiencia está determinada en el Código Procesal Penal con otra denominación, es decir, que se busca en esa audiencia la reforma o la revocatoria. Pero ¿cómo se llama en sí esa institución jurídico-procesal que permite el planteamiento o la solicitud de esa audiencia para buscar o que tiene como finalidad reformar o revocar la medida decretada o impuesta contra el imputado? ¿Se necesita hacer una impugnación, licenciado? Impugnación. Sí, puede hacerse una impugnación a través de un recurso, pero eso es posterior, o puede hacerse también, pero básicamente, ¿quiénes estuvieron presentes el día viernes en esa audiencia que realizamos? Milvian, usted estuvo presente. ¿Qué audiencia fue la que realizamos el día viernes? La audiencia bilateral, licenciado. Sí, ¿de qué? Sobre el delito, licenciado. ¿Pregunta o...? No, digamos, ¿qué audiencia realizamos el día viernes? Fue una audiencia Ah, la bilateral. audiencia de primera declaración. Sí, audiencia de primera declaración. Y ahí hablamos algo de eso. Cuando yo modifiqué, el Ministerio Público había solicitado que se ligara proceso al sindicato por asesinato y yo modifiqué a homicidio porque consideré que no se daban los elementos del asesinato.
Y alguien hablaba ahí de que si se podía, si no se daba en esa audiencia, si había otra oportunidad procesal para solicitar la modificación o revocatoria o que se modificara la situación jurídica del imputado. Licenciado, buenas noches. No sé si Buenas noches. estoy mal, pero no sé si es la audiencia de revisión la que usted nos estaba preguntando. ¿A revisión de qué? En este caso creo que es de la medida de coerción para solicitar medidas sustitutivas porque es homicidio culposo el que se le está poniendo al sindicado, sí, es Está, homicidio culposo, no doloso, se le está imputando. imputando, sí, perdón. Sí, tiene razón, esa es la respuesta correcta. Es una audiencia bilateral de revisión de medida de coerción. ¿Y por qué pregunto esto? Porque es necesario que, independientemente de que es, como decía Madeline, que se pueda impugnar a través de un recurso, por supuesto que se puede hacer, pero hay etapas procesales en las cuales cada requerimiento o cada petición se puede plantear o formular dependiendo la fase del proceso. Bueno, entonces ya que hemos establecido que es una medida de coerción, revisión de medida de coerción, en efecto, pues es ese planteamiento técnico jurídico que el abogado defensor podría plantear para lograr variar o modificar o revocar y mejorar o la situación jurídica de su defendido. ¿Se ve la presentación? Sí se ve. Gracias. Bien, entonces, la audiencia bilateral de revisión de medida de coerción personal, pues su fundamento lo encontramos en el artículo 109, 276 y 277 del Código Procesal Penal. Sin embargo, antes del desarrollo de la audiencia, es importante traer a colación los conceptos o los conocimientos que ustedes ya tienen al respecto y que fueron objeto de estudio en Derecho Procesal Penal 1, que es donde doctrinariamente pues, se expuso, bueno, al menos yo en las secciones que tuve a mi cargo el año pasado, pues sí hice referencia a ello. Sin embargo, pues como un recordatorio o una realimentación de esos conocimientos, pues traigo a colación lo que es realmente una audiencia bilateral de revisión de medida, así como que es una revisión de medida de coerción. Ya sabemos que todas las audiencias pues son diligencias judiciales porque prácticamente se realizan o desarrollan ante el juez, en este caso contralor de la investigación. Y pues en este caso la diligencia es precisamente para que el sujeto procesal que hace este planteamiento pues formule su petición ante el juez contralor de la investigación o como se le conoce también el juez de la causa, el juez contralor de garantías o el juez que está tramitando el proceso. Y que en una audiencia oral y pública, pues se solicita, solicitada por cualquiera de los sujetos procesales que establece la ley, el juez decide sobre la procedencia o improcedencia de reformar o revocar la medida de coerción decretada contra el sindicado. O sea, la finalidad de esta audiencia es que el juez examine la necesidad y básicamente la pertinencia y necesidad de mantener o no la medida de coerción personal impuesta al sindicado. Ya, básicamente esa es la finalidad de esa audiencia. Cualquiera de los sujetos la puede plantear. La ley del artículo 177 que vamos a ver más adelante claramente indica quiénes pueden solicitar esta revisión. En cuanto a una revisión de medida de coerción,
Socialmente se dice que es una institución jurídico-procesal que está a disposición de los sujetos procesales expresamente señalados en la ley para que en la etapa, digamos, preparatoria o de investigación puedan formular ese requerimiento. Entonces, es una institución jurídico-procesal que tiene como finalidad revocar o modificar la medida de coerción personal o patrimonial decretada por el juez contralor de la investigación contra el sindicado. Como ustedes pueden apreciar, el artículo, si alguien me apoya con la lectura del artículo 276, por favor, alguien que tenga a la mano su Código Procesal Penal. Artículo 276. Carácter de las decisiones. El auto que imponga una medida de coerción o la rehace es revocable o reformable, aún de oficio. Bien, el artículo 176 que expresamente indica el auto que imponga una medida de coerción o la rechace es revocable o reformable. O sea, la finalidad de esta audiencia es pretender a favor del imputado, si el defensor o el sindicado lo plantean, es una reforma, una revocación de esa medida. Revocar desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista procesal, revocar es dejar sin efecto una resolución o un acto judicial, ¿ya? Y reformar implica variar, modificar, valga la redundancia, una medida de coerción personal decretada en contra del imputado por otra que puede ser menor o puede darse el caso también que puede ser mayor si el Ministerio Público la plantea. Entonces, por ejemplo, imaginen, en el ejemplo que yo les planteaba inicialmente y preguntaba que si inicialmente el imputado fue sindicado y por el delito de homicidio simple y ligado a proceso penal y motivado a prisión por ese delito, pero sí, durante el desarrollo del proceso, con nuevos medios de investigación que se presentan en esa audiencia, se determina, se establece, se prueba que la causa o la muerte de la víctima no fue dolosa, sino fue culposa, pues entonces ahí procedería una reforma, ya una reforma de la medida de coerción. Él está con prisión preventiva, porque es un delito, un homicidio doloso, y de acuerdo al artículo 264, perdón, del Código Procesal Penal, el delito de homicidio no goza de medida sustitutiva, como alguien lo mencionó cuando dio la respuesta correcta, que fue Kimberly, creo yo. Y entonces se prueba o demuestra en esa audiencia que el delito fue culposo, fue un homicidio culposo, que imaginémonos que se trata de un guardia de seguridad que de forma imprudente y negligente estaba limpiando su arma y con un descuido se disparó el arma, impacta el proyectil en el abdomen de un compañero y fallece. Pero en tanto se determinaba si realmente es culposo o doloso, pues él fue ligado al proceso por un homicidio doloso, que no tiene medida sustitutiva y por ende se le dictó prisión preventiva. Pero se demostró en esa audiencia que fue pura imprudencia del agente de seguridad que no tomó las precauciones necesarias y debidas para evitar una tragedia como la que ocurrió. Entonces, se prueba con un peritaje, con declaración de compañeros de trabajo, testigos, etcétera, que fue una imprudencia, una negligencia. Entonces, esa conducta delictiva reprochable penalmente ya encuadra en un delito culposo. Entonces,
ahí se solicitaría la modificación del tipo penal de homicidio simple a homicidio culposo. Y ahí ya cambiaría también la situación jurídica del imputado, porque ya podría otorgársele una medida sustitutiva y a no seguir privado de libertad. Esa es una modificación, una reforma de la medida de coerción. En cuanto a la revocatoria de la medida de coerción, imaginémonos que por el mismo delito se ligó a proceso a la persona o al sindicado, pero en el decurso de la investigación se demuestra que no fue él la persona que le dio muerte a la víctima, sino fue otra persona, pues obviamente entonces se le revoca la medida de coerción, es decir, se deja sin efecto esa medida de coerción decretada en su contra, por ejemplo, la prisión preventiva y el autoprocesamiento. Entonces, ¿qué implica? Pues se le otorga una falta de mérito se ordena su libertad inmediata porque se probó, se demostró que él no participó en la comisión del delito. Entonces, ahí estamos en presencia de una revocación de medida de coerción. ¿Está claro en qué se diferencia la modificación y la revocación? Es decir, cómo reformar y cómo revocar una medida de coerción. ¿Estamos claros? Vic, perdone, a mí me quedó siempre la duda de lo de la audiencia bilateral del viernes. Por ejemplo, el abogado defensor pidió falta de mérito, ¿verdad? En el caso Ajá. del imputado. ¿Por qué fue que a él no le dieron eso de la falta de mérito, sino que se dictó de una vez que era homicidio? Es que no entendí muy bien. Bueno, recuérdese que el juez, al momento de resolver, tiene que, y como lo hicimos en la audiencia, tiene varias alternativas. En este caso, en la primera declaración, tiene varias alternativas. Primero, en efecto, otorgar falta de mérito de acuerdo al artículo 272 del Código Procesal Penal, si en ese momento no hay indicios racionales que hagan creer o presumir que el imputado participó en el hecho delictivo. Si con los medios de investigación o evidencias que presentó el Ministerio Público no se determina que hubo participación del imputado en el delito, pues se le otorga falta de mérito y se ordena inmediatamente su libertad. En el caso que nosotros en la audiencia del viernes no se decretó la falta de mérito porque el Ministerio Público sí presentó medios de investigación. Recuérdese usted, ¿qué medios de investigación presentó el Ministerio Público en esa audiencia? A ver, Milian. El arma, casquillos que estaban en el casco, recuerdo yo que dijo él que los había dejado encima de la moto en el garage. ¿Qué Pero pues más? ya no entendí. Bueno, y que el culpable, él supuestamente le había Culpable hecho la... no, culpable no, porque él no es culpable todavía. Él No, 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 goza no. de presunción de inocencia. Ajá. Bueno, tenía más pruebas y la otra prueba que él dio fue de que, bueno, no era ni prueba, sino que él dijo que él lo había Medios de amenazado, que investigación. los medios de investigación, ajá, que él lo había amenazado, que si no lo llevaba a la casa de él, que iba a hacerle daño a su esposa y a su hijo, si no estoy mal. Entonces, por eso él le explicó a los del Ministerio Público que él por eso lo había llevado ahí y que por eso era que estaba el casco y el arma. Ahí no recuerdo qué más era lo que de pruebas que había. Bueno, alguien que estuvo en la audiencia el viernes, ¿qué más medios de investigación presentó el Ministerio Público, además del casco, las vainas o las ojivas y y el arma? De texto, licenciado. ¿Perdón? El mensaje de texto. Mensaje de texto del teléfono, ¿qué más? El chaleco, licenciado. Chaleco, ¿qué más? El peritaje, la investigación, la balística. Peritaje. Los videos. Ajá. Mencionó dos testigos.
Ajá, exacto. Entonces, todos esos medios de investigación que presentó el Ministerio Público en esa audiencia, pues presumían, hacían creer, suponer que el sindicato participó en el delito. Y por eso no se le otorgó falta de mérito, sino se le ligó a proceso penal por homicidio, no por asesinato, como lo había solicitado el Ministerio Público. Porque el juez tiene la facultad de modificar el tipo penal si él considera que el tipo penal que el Ministerio Público le está imputando al sindicato no encuadra en la conducta punible que se le reprocha penalmente, entonces el juez tiene la facultad de imputarle otro tipo penal, como sucedió en esa audiencia, que no se le ligó a proceso penal por asesinato, como lo pidió el Ministerio Público, porque el juez consideró que no se daba ninguna de las agravantes que establece el artículo 132 del Código Penal, pero que sí se había causado la muerte de una persona que encuadraba en el delito de homicidio. Entonces, no se otorga falta de mérito porque sí hay evidencias de la posible o presumible o supuesta participación del imputado en el delito. Entonces, por eso se le ligó a proceso penal y se le motivó prisión preventiva. ¿Alguien más? No sé si eso aclara su pregunta, Miriam. Sí, ahora sí es que no mucho había entendido yo, ¿Qué porque es lo que solo, no ha entendido hasta el momento? es que no recordaba de las otras pruebas, y por eso era que no entendía por qué no se le dio a él lo del criterio de, No se le decretó. ajá, entonces yo no entendí el por qué usted dijo que era homicidio, pero ahorita que ustedes aclararon que habían más pruebas, ahora ya entendí el por qué, licenciado. Pero cuando yo modifiqué como juez la calificación jurídica, indiqué por qué lo hacía. Sí, pero ya fue de último, pero realmente no había entendido perfectamente bien. Hasta ahorita que ya dijeron que había un mensaje de texto y había un chaleco y no sé qué más. Entonces ya entendí el por qué fue que usted hizo la modificación, porque aquí estaba yo leyendo que donde dice revisión o pedido del imputado, ahí dice que el imputado y su defensor podrán provocar en el examen de la prisión y de la internación de cualquier otra medida de corrección personal. Entonces, ahorita ya entendí más el por qué usted hizo esa modificación. Pero yo lo hice no con fundamento en la revisión de medida, porque ahí no estábamos en esa, diríamos, en esa fase, sino que yo modifiqué la calificación jurídica en la audiencia de primera declaración para poder ligar a proceso al imputado, no por asesinato, sino por homicidio. Y más adelante vamos a ver que no solo a través de la revisión de medida de coerción se puede, digamos, formular un requerimiento de cambio de calificación jurídica del delito o del imputado, sino hay otras, digamos, fases del proceso en las cuales se puede hacer. Bien, ¿alguna pregunta o participación más antes de seguir? Bueno, entonces, a ver, Juan Manuel Canil, ¿qué diferencia hay entre revocar y reformar una medida de coerción personal o patrimonial? Revocar es quitarla y modificarla es cambiarla. O sea, revocar creo que es como término, quitarla, como... Sí, es bueno que utilicemos términos técnicos. O sea, yo decía que revocar es dejar sin efecto una resolución judicial o un acto judicial, ¿ya? O digamos, declarar la invalidez de una resolución, pero básicamente es dejar sin efecto, que ya pierde la eficacia jurídica esa decisión judicial. Bien, ¿quiénes pueden solicitar la revisión de medida de coerción? El artículo 177 habla que el imputado es su defensor. No dice en ningún momento que el Ministerio Público lo puede solicitar. O sea, pero eso no significa que el Ministerio Público no pueda hacerlo. Por supuesto que puede el Ministerio Público solicitar revisión de medida de coerción, bien en favor del imputado o bien para agravar la situación jurídica del imputado.
Porque, por ejemplo, puede ser que el Ministerio Público inicie la investigación contra el sindicado por un delito de homicidio y que lo obliguen a proceso penal por homicidio y le dicten prisión preventiva por homicidio. Pero en el decurso o en la sustanciación del proceso y de la investigación, pueden recolectarse medios de investigación que acrediten una o dos o todas las agravantes que establece el artículo 132 del delito de asesinato, Código Penal. Puede ser que el Ministerio Público más adelante pruebe que hubo premeditación, pruebe que hubo ensañamiento, pruebe que, por ejemplo, fueron sicarios los que le dieron muerte y a cambio de darle muerte a la víctima, pues tuvieran una recompensa económica. Si el Ministerio Público prueba eso o tiene esos medios de investigación para probar o demostrar que sí se dan los elementos del asesinato, puede pedir la revisión de la medida de coerción y pedir la reforma de la medida de la prisión preventiva de homicidio a asesinato. Entonces, como puede ser a favor del imputado, también puede resultar en su perjuicio. Todo va a depender de los medios de investigación que se presenten en esa audiencia. Obviamente, si la plantea el abogado defensor o el imputado, pues lo que buscan es una situación favorable al sindicado, al defendido. Y sobre todo cuando existe una medida de coerción privativa de libertad, ¿ya? Y por eso es que sabemos que la libertad, pues, es una garantía constitucional que no solo está resguardada por la Constitución de la República, por el Código Procesal Penal, sino también por tratados y convenios internacionales. Por eso es que, en aras de esa libertad, en aras de esa garantía, la ley le otorga al juez que de oficio puede también él, digamos, en un momento dado, modificar o revocar esa medida de coerción. Lo que no es muy normal en un sistema acusatorio. En un sistema acusatorio, pues el juez se dedica a juzgar y a ejecutar lo juzgado, el Ministerio Público a investigar, la defensa, valga la redundancia, a defender. Estas funciones están claramente establecidas y cada funcionario realiza la función que le corresponde de conformidad a la Constitución y al Código Procesal Penal y a las demás leyes del país. Pero en aras de garantizar esa libertad, pues la ley le dio esa potestad al juez de que de oficio puede él revocar o reformar una medida de coerción, sea personal o sea patrimonial. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Licenciado, disculpe, solo voy a dar mi punto de vista en relación a lo que yo observé en la audiencia del día viernes. Sí, por favor. Hasta donde recuerdo, viene el señor juez, en esta oportunidad representado por su persona, y modifica el delito del imputado. Ok. Ajá. Y lo establece como un homicidio. Perfecto. Considero que la revisión de la medida de coerción debería de haber sido solicitada si no estuviese de acuerdo por el Ministerio Público. Pero yo observé que no solicitó nada, ni tampoco la otra parte. Pues la otra parte, el abogado defensor, pues obvio favorecía al imputado. Yo hasta donde veo lo que se está planteando, puede que me esté equivocando, pero es mi punto de vista, la revisión de medida de coerción no se solicitó por las partes, pudiendo haberla solicitado, en este caso el Ministerio Público, para que su persona pues considerara el punto de vista planteado y poderla revocar de oficio o señalar lo que estime conveniente. Considero, licenciado, desde mi óptica. Sí. Gracias. Pero en esa parte no presentaron nada a las partes, no impugnaron nada en ese momento. Bueno. Sí. Gracias por la participación, pero le voy a indicar que la revisión ahí no era procedente.
Ajá. Ahí lo que había que es impugnar, ¿no? Y la defensa se dijo que iba a plantear más adelante la impugnación correspondiente. Bueno, ¿Y sí. por qué razón no procedía la revisión de medidas de coerción en esa audiencia? Porque la ley en el artículo 277, como requisito, aquí Sí. en esta lámina está. Bueno, pero primero dice, ¿cuál es el momento procesal para pedir la revisión de la medida de coerción? Al Sí. tenor de lo que estipula el artículo 177, dice que en cualquier momento del procedimiento, en cualquier etapa del proceso. Pero el requisito que el mismo artículo 177 exige y que sí no se puede soslayar es Sí. que, dice el artículo 277, dice, el imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación o de cualquier otra medida de coerción personal que hubiere sido impuesta. Dice, en cualquier momento del procedimiento. Aquí viene el requisito que exige la ley. Siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas. Que es lo que citamos aquí. Entonces, para poder solicitar una revisión de medida de coerción, es que hayan variado las circunstancias primarias que motivaron la imposición de esa medida de coerción. Y en esa audiencia no se podía plantear. ¿Por qué? Porque no han variado. No han variado las circunstancias. Exacto, no han variado las circunstancias. Por Se eso mantienen. Exacto. Por eso es que esta petición se formula posteriormente, cuando siempre y cuando hayan variado. Sí. Cuando se cuente con elementos que modifiquen las circunstancias que motivaron o las condiciones o los elementos o los aspectos que tomó en consideración el juez para decretar esa medida de coerción. Entonces, por eso es que en esa audiencia no se podía solicitar por la defensa. La defensa sí dijo de que iba a plantear, iba a hacer su planteamiento posteriormente. Más adelante, correcto, posteriormente, sí. Correcto, Alique, sí, ya le comprendo. Ajá. Entonces, digamos, la ley es clara. Si no han variado las circunstancias que motivaron la imposición de esa medida, entonces, aunque se plantee la petición, porque el derecho de petición está garantizado en el artículo 28 constitucional, y en cualquier momento cualquier persona puede hacer su planteamiento, su petición. El problema es si se le resuelve o favorable o desfavorable. Ese es otro tema. Sí, correcto. Entonces, digamos, si no han variado, aunque usted solicite y se realiza la audiencia, pero si no han variado, lo más probable es que el juez declare sin la reforma de la medida de coerción solicitada. Sí, ahora, correcto. Si han variado, pues también lo más probable es que el juez, y si se acredita en esa audiencia, pues lo más probable es que el juez lo declare con lugar y pueda revocar o reformar, depende de la situación, esa medida de coerción. Correcto, sí, gracias, Lick. Sí, en el presente caso entiendo que no han variado las circunstancias y no procedía solicitarlo. Exacto. Sí, correcto, Lick. Sí, se puede, digamos, más adelante, por ejemplo, el artículo 404, numeral 9 del Código Procesal Penal, si quiere, pues lo vemos así rápidamente para aclarar su duda. El artículo 404, numeral 9, dice que se puede plantear un recurso de apelación, ¿ya? Contra esa decisión, contra la decisión de tanto, si yo modifiqué el tipo penal, pues el Ministerio Público dice los que declaren la prisión o imposición de medidas sustitutivas y sus modificaciones.
Y dice también el 10, los que denieguen o restrinjan la libertad, ¿ya? Entonces podían plantearse contra la prisión preventiva que yo dicté como juez en ese momento, pues en la defensa podía plantear apelación y también el Ministerio Público, ¿verdad? Se consideraba que no procedía el cambio de la No procedía. cuestión Ajá. jurídica, pues también podían impugnarlo, pero eso lo hacen en una posterior a esa audiencia. Sí, correcto. Sí, gracias, Alex. Sí, ya le comprendí. Gracias. 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 Bueno, en la revisión de medida puede ocurrir que el juez, antes de tomar una decisión, si declara con lugar o sin lugar la revisión de la medida, bien reformando o revocando, porque él puede tener alguna duda y para tener seguridad y certeza jurídica en su decisión, pues el juez puede ordenar una averiguación sumaria. Esta averiguación sumaria es básicamente una investigación breve, escueta, rápida, ¿ya? Solo para, digamos, aclarar las dudas que tenga el juez sobre determinado aspecto. Ya dice, realización de una investigación breve para recabar un medio de investigación útil, pertinente y necesario. Imaginémonos que la declaración de testigos no es muy clara, que dicen de que sí fue un accidente, el disparo, el arma, etcétera, que no fueron muy claros, ni categóricos, ni precisos, y que eso le genera al juez dudas, pues puede ordenar al Ministerio Público que amplíe esas declaraciones y que quede bien claro para que el juez pueda tomar una decisión. Es una averiguación solo en casos extremadamente necesarios. Eso es en cuanto a aspectos, podríamos decir, que se deben considerar en la revisión de la medida. Bueno, y aquí ya viene propiamente el desarrollo de la audiencia, el día y la hora en que el juez ha señalado la audiencia previo a la solicitud formulada por el Ministerio Público, que puede ser de acuerdo al artículo 109 del Código Procesal Penal, por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico, oralmente, etcétera. El juez señala día y hora para realizar la audiencia. El día de la audiencia, el día y la hora de la audiencia, pues lo primero que el juez tiene que hacer es establecer, determinar o verificar la presencia de los sujetos procesales, es decir, los sujetos que fueron citados. Porque el artículo 277 dice que estén presentes todos, serán citados todos los intervinientes, ¿ya? Digamos, el defensor, tiene que estar presente el defensor, el imputado, el Ministerio Público, si hay querellante, el querellante, tienen que estar, y si fueron citados, y tienen que estar presentes. Entonces, verifica que estén presentes, los identifica con su documento correspondiente y luego pues ya declara abierta la audiencia, el inicio de la misma. Y en primer lugar, pues le va a otorgar o conceder la palabra al sujeto procesal que planteó la solicitud de revisión para que manifieste en forma oral y pública sus argumentos jurídicos, técnicos, y así como también presente en esa audiencia los medios de investigación correspondientes, con los medios de investigación correspondientes, digamos que acredite con los medios de investigación correspondientes No. su pretensión. Bien. Entonces, digamos, el juez pues lo escucha, que él presente su alegato, como se dice comúnmente, y también le presente al juez, pues si tiene medios de investigación testimoniales, documentales, periciales, prueba material, etcétera, que fundamenten la procedencia de esa revocación o reforma de la medida de coerción. Una vez que concluya
el solicitante, pues se le otorga la palabra a los demás sujetos procesales. Ministerio Público, querellante si existe. Y para que ellos también se refieran a la solicitud que presentó, si en este caso fue el abogado defensor, pues ya ellos se manifestarán como lo estimen pertinente. Por ejemplo, el Ministerio Público, si el Ministerio Público considera que los medios que presentó la defensa o que el propio Ministerio Público presentó y que sí varían las circunstancias primigenias que motivaron la imposición de esa medida de coerción, pues el Ministerio Público se pronunciará a favor de la solicitud del defensor. Y eso pues así debería ser, porque de acuerdo a la ley, el Ministerio y a la ley orgánica del Ministerio Público, pues deben actuar con objetividad, con imparcialidad, apegados a la legalidad, etcétera. Entonces, y por el mismo, en el mismo sentido, podría pronunciarse el querellante si es que llegó a la audiencia y fue citado y si hay dentro del proceso penal. Ahora bien, si el ministerio, si la defensa o el imputado plantearon la revisión y no los medios de investigación presentados en esa audiencia no desvanecen la posible participación del imputado en el tipo penal, ni tampoco se acredita la modificación del tipo penal, pues lo más lógico es que el Ministerio Público se oponga a que el juez otorgue o declare procedente la reforma o revocatoria de la medida de coerción. Y luego de escuchar a las partes, de oír sus argumentos, de analizar los medios de investigación presentados en esa audiencia, pues ya el juez viene y debe resolver en esa audiencia, es decir, inmediatamente. El juez tiene dos alternativas. Por un lado, pues puede admitir, declarar con lugar o declarar procedente la revisión de la medida y revocar o reformar, según el caso, si él considera que es viable jurídica y procesalmente de conformidad a los medios de investigación presentados en esa audiencia. Por el contrario, si no se desvanece en esa audiencia con los medios de investigación presentados, que han variado las circunstancias primitivas que generaron la imposición de esa medida de coerción personal o patrimonial, el juez declarará improcedente la revisión y la reforma o revocatoria, según lo que ha pedido. En la práctica muchas veces se pide en forma separada. Si es reforma, pues solo la reforma. Y si es revocatoria, pues solo la revocatoria. O bien puede darse el caso que se pidan las dos cosas en una audiencia. Eso ya queda a criterio del solicitante. Entonces, el juez, si decide revocar, pues entonces dejará sin efecto la medida de coerción. Por ejemplo, yo les decía inicialmente, sí, se acredita que el imputado no participó en el delito, que no tuvo ninguna relación en la comisión de ese hecho punible, pues entonces el juez revoca la medida de coerción. Si él está privado de libertad, ordena inmediatamente su libertad. Sí, es solo el planteamiento de reformar el tipo penal y el juez considera que si se dan los elementos para reformar, pues modifica la calificación jurídica del delito. Pero si no se da ninguna de las dos circunstancias, entonces se mantiene la situación jurídica del sindicado como inicialmente se decretó, ligado a proceso por el delito inicial, privado de libertad por ese delito, y así se mantendrá hasta que no varíen las circunstancias primitivas que motivaron la imposición de esas medidas de coerción. ¿Estamos claros, compañeros? ¿Sí?
¿No hay dudas o preguntas? Bien, entonces, con esto pues prácticamente agotamos este tema de la audiencia de revisión de medida de coerción. Y pues ya les señalé y les indiqué que qué grupos son los que van a realizar estas audiencias. Por razones de tiempo no vamos a realizar más porque estamos prácticamente a una semana y media de que las clases se suspendan por el feriado o el descanso de Semana Santa. No feriado, sino descanso de Semana Santa y la declaratoria de huelga de valores. Entonces eso nos va a disminuir prácticamente los periodos de clases, pero eso no significa que no aprovechemos el tiempo que nos queda para lograr prácticamente, digamos, tratar de hacer o proponernos todo lo que realmente tenemos que realizar durante los periodos que nos quedan. Tenemos que ver el viernes, hablaremos de la audiencia de acusación y de ofrecimiento de prueba, y el viernes se les dará la fecha a los grupos para presentar su audiencia. Luego vendrán otras clases teóricas y también tenemos que ya empezar a pensar en los debates de cada grupo. Bueno, les decía también que al inicio que íbamos a hablar de los errores que pudimos determinar en el examen primer parcial. Y estas observaciones las hacemos con todo respeto a todos, sin el ánimo de ofender o de herir sentimientos o susceptibilidades, sino que como una crítica constructiva a efecto de no cometer los mismos errores en los siguientes exámenes. Bueno, en el primer caso que se les planteó en el examen, se hacía referencia a que una persona presentó ante el juez contralor de la investigación una querella contra otra persona por el delito de estafa propia, y que el juez analizó la querella y consideró darle trámite a la misma. La primera pregunta era que, en su calidad de juez, redacte la resolución que admite para su trámite la querella relacionada. Bueno, aquí muchos redactaron otra cosa, menos el decreto de admisión de la querella. Fueron muy pocos los que, digamos, respondieron adecuadamente esta pregunta y redactaron muchas veces pues, no completa como tal y como se les proporcionó en la presentación, no, pero por lo menos tres o cuatro, digamos, puntos que debe contener un decreto, pues sí lo consignaron. Pero lo que hizo falta es siempre que ustedes van a emitir un auto, una sentencia o un decreto, lo primero que hay que hacer es identificar el número de la carpeta judicial y luego designar el juzgado que está emitiendo esa resolución y el lugar y fecha. Y esos requisitos fueron omitidos. Todos los que redactaron el decreto, fueron muy pocos los que consignaron el nombre del juzgado que estaba emitiendo esa resolución y el lugar y fecha donde se estaba emitiendo. Y algunos con números, pero esto va con letras, porque la ley del orden judicial dice que en las resoluciones judiciales no deben ponerse ni números ni cifras. Luego, digamos, o sea que entonces la respuesta correcta era que había que faccionar o elaborar un decreto. Como les digo, no fuimos tan exigentes de que pusieran todos los que